Tomen asiento, queridos, vamos a abrir la Biblia antes de cantar otro himno. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Mateo, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y dice así: Y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a leer hasta aquí, luego quizás extendamos un poco más la lectura. Bien, queridos hermanos, amigos, esta lectura que acabamos de tener continúa con el capítulo 10 que se ha estudiado esta mañana en la escuela dominical, con la misión de los 12 discípulos o apóstoles, y nos pone un poco en contexto de lo que venimos estudiando en la escuela dominical, y también, gracias a Dios, tenemos las lecturas diarias sobre la vida del Señor Jesús, que nos están abriendo el panorama porque se dan muy de a poco. Si bien las lecturas a veces son extensas, el hermano que trata este ministerio de nuestro Señor Jesús nos ayuda a entender primeramente cómo era el corazón de la gente que estaba en ese momento conociendo al Señor Jesús, y también cómo es el corazón del ser humano, porque la palabra de Dios es eterna y si bien se escribió en un determinado momento de la historia, quedó registrada para todas las personas de todas las generaciones. Y en esta oportunidad, históricamente hablando, Juan el Bautista, que había sido el precursor del Señor Jesús, aquel que anunciaba el reino de los cielos que se había acercado, hoy se lo leyó al texto, que decía ahí en Mateo capítulo 3, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista fue un profeta, el último de la dispensación de la ley, que tocó anunciar la venida del Señor Jesús. Y como a tantos otros profetas, después vamos a verlo, también a él le tocó sufrir el martirio, es decir, la muerte, por dar testimonio de Dios y de lo que Dios le mandaba a decir. En esta oportunidad, en el capítulo 11, Juan estaba preso por haber predicado contra
el rey en aquel entonces, y eso le costó ir preso y luego ser sentenciado a muerte. Una de las cosas que también tenemos que decir es que antes de que el Señor comience su ministerio, y que lo hemos visto cuando empezamos a ver la vida de Pedro, era que Juan el Bautista ya venía predicando la palabra de Dios, venía predicando este mensaje de arrepentimiento, y eran muchas las personas que le seguían, eran muchas las almas que volvían a escuchar después de muchísimo tiempo la palabra de Dios, por boca de un siervo de Dios. Recordemos que cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, hasta que Mateo empieza a escribir el Evangelio, pasaron más de 400 años. Fueron 400 años en los cuales el pueblo de Israel, por culpa de su rebeldía, por culpa de su dureza de corazón, dejaron de recibir la palabra de Dios en boca de los siervos. Pero Malaquías, una de las cosas que hizo fue profetizar acerca de este siervo de Dios que iba a venir y que iba a anunciar el camino del Señor, iba a aparejar, iba a preparar el camino para que Cristo venga a cumplir con su ministerio. Y entonces Juan el Bautista no solo tenía seguidores, sino que también tenía discípulos. Gente que había dejado todo también para seguirlo, para aprender de él, para escucharlo, para después predicar las mismas enseñanzas que Juan el Bautista. Sabemos de dos hermanos, uno era Juan y el otro era Jacobo. Lo dice bien clarito la palabra de Dios, eran discípulos de Juan el Bautista. Después más adelante sabemos que uno de los que recibió esas enseñanzas y que las predicaba era Apolos, que predicaba la prédica del arrepentimiento de Juan el Bautista. Y acá tenemos a otros dos discípulos, que a pesar de que el Señor Jesús ya había comenzado su ministerio, y Juan el Bautista había declarado de él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, seguían tras los pasos de Juan el Bautista. Y lo acompañaban en sus necesidades. Sabemos de Pablo cuando también estuvo preso, cómo fue asistido por Lucas, por Timoteo, por Tito, por Epafras, hermanos muy preciosos que también se jugaban la vida, pero que asistían a los siervos de Dios. Y Juan no estaba solo a pesar de estar en la cárcel, estaba acompañado por lo menos por estos dos discípulos. Y dice acá, ¿no? Oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Los hechos de Cristo los estamos viendo en la palabra de Dios. Están narrados aquí también. Prodigios, milagros, señales, cosas portentosas que Dios hacía a través del Señor Jesús para demostrar su poder, para demostrar todo lo que el Señor Jesús era. En esta mañana vimos cómo ese poder o esa potestad que Cristo tenía por ser Dios le fue transmitida también a los apóstoles. Que Fernando decía hoy, ¿no? Eran personas comunes y corrientes, pero que ahora tenían un poco de potencia, como dice la carta a Filadelfia, para poder hacer estas obras que son solamente de Dios, que no daban lugar a dudas de que eran de Dios. Por eso también Nicodemo dice, Señor, sabemos que vienes de parte de Dios, Maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si no fuere Dios con él. Eran cosas que no daban lugar a dudas. ¿Y por qué no daban lugar a dudas? Porque había certeza en aquellos que veían las obras de Cristo y tenían fe. Y es importante esto de la certeza, porque el domingo pasado hablábamos de la certeza del Señor Jesús, cuando Él llamó a sus 12 discípulos y a los 12 apóstoles, entre los cuales estaba Judas. Y dijimos que el Señor Jesús no dudó, porque tenía la certeza y la seguridad de que el Padre le había respondido. Y Juan el Bautista, cuando empieza su ministerio, antes de eso había estado en el desierto, nos dice la palabra de Dios. Y luego comienza su ministerio. Y después vamos a ver algunas de las características, pero por lo pronto tenemos que decir que él estaba seguro de su ministerio. Y cuando declaró delante de todos ahí en el Jordán, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
Juan el Bautista estaba convencido de que Jesús, el hijo de María, el carpintero de Nazaret, era el Mesías que estaban esperando. Entonces, cuando uno lee esto que acabamos de ver en el versículo 3 de Mateo 11, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Acá puede surgir un conflicto en la interpretación. De hecho, hay muchos comentadores que son fieles, que entienden que acá Juan el Bautista tuvo dudas acerca de si Jesús era realmente el Mesías o no. Uno de ellos es un hermano que escribió hace casi 500 años que se llamó Matthew Henry, que tiene un comentario de la Biblia muy extenso, muy precioso en muchas cosas, pero que en este caso el hermano trata de explicar por qué Juan el Bautista es que dudó y por qué Juan el Bautista tuvo esa necesidad de preguntarle al Señor. Desde chiquito, en una ocasión, escuché una prédica, y lo tomo del Señor, de que Juan el Bautista realmente no dudaba de lo que el Señor le había revelado, que el Señor Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero evidentemente sus discípulos, sí, los discípulos de Juan el Bautista, estos dos hombres particularmente necesitaban, así como le tocó en su momento a Juan y a Jacobo y a Andrés y a Simón, conocer también al Señor Jesús. Y así como cada uno de nosotros en un momento de nuestras vidas tenemos esa necesidad de vida o muerte de conocer al Señor Jesús. Porque podemos ser discípulos de muchas personas, podemos ser simpatizantes de muchos predicadores, pero el propósito del predicador siempre tiene que ser llevarnos a conocer a ¿quién? A Cristo. Ese es el propósito de toda persona que se para con una Biblia en la mano y empieza a hablar. Y Juan lo entendió muy bien, y por eso los mandó a que vayan directamente a conocer a Jesús. Si bien él ya lo había declarado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estos hombres aún necesitaban esa respuesta que el Señor les iba a dar. Una respuesta que tiene mucha lógica, o una pregunta que podría, humanamente hablando, tiene mucha lógica. Porque ellos esperaban un libertador, un rey que los venga a liberar del yugo de los romanos, un rey que sea poderoso, un rey que tenga ejércitos, un rey que sea rico. Y se encontraban con Juan, con el Señor Jesús, que era igual de humilde, igual de abnegado, igual de sencillo que el mismo Juan el Bautista. Era un hombre, el Señor Jesús, que ni siquiera tenía un hogar donde reposar su cabeza. Y quizás esto cause dudas en la gente, pero una cosa es tener dudas y otra cosa es tener falta de fe. Porque las dudas son naturales en el hombre, pero el Señor está para confortarnos y también para respondernos a las dudas que tengamos. Para eso está la palabra de Dios. Para decirnos, por ejemplo, no temas, cree solamente. Para decirnos, no temas, tu fe te ha salvado, ve en paz. Las dudas son naturales de nuestra naturaleza, son naturales de nuestra propia naturaleza carnal, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero cuando una persona tiene dudas y va con sinceridad al Señor, el Señor está ahí para responder, el Señor está ahí para sacarnos justamente las dudas. Y Juan lo sabía, y por eso los envía a estos hombres al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le responde con hechos. Muchas veces decimos que todo lo que decimos, todo lo que predicamos tiene que ir acompañado con hechos. El Señor Jesús era un siervo de Dios y es Dios que hacía y decía. Siempre que se menciona al Señor Jesús se decía eso, ¿no? Que hacía y que decía. Primeramente hacía y luego predicaba también. Y las dos cosas eran igual de importantes porque mostraba a través de sus hechos lo que el Señor Padre, Dios Padre, le había mandado a hacer.
Hay profecías, ¿no?, que hablan de esto que el Señor Jesús dice acá. Se los dejo si lo quieren leer después. En Isaías, bueno, no lo anoté en este papel, pero Isaías 42 y creo que Isaías 61 habla de estos milagros que el Señor Jesús hacía. En las referencias, sí. Isaías 61, 1 y también Isaías 35, 5 y 6. Ahora no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero el Señor con eso le estaba diciendo: conocen las Escrituras, conocen la palabra de Dios. Desde que eran chiquitos leían el libro de Isaías. Bueno, ahora se está cumpliendo en mí. Se está cumpliendo en mis discípulos a través del poder que yo les he dado. En el capítulo 10 pasaba eso. Los discípulos también podían sanar enfermos, curar leprosos, quitar demonios y resucitar muertos. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios, las profecías de Isaías delante de sus propios ojos. ¿Qué respuestas más necesitaban ante esa duda que ellos tenían? Y por eso les dice a lo último en el versículo 6, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Escandalizarse también quiere decir tropezar. Cuando yo tengo algo adelante que me estorba, algo que no me deja avanzar, me hace tropezar. Y el Señor Jesús era una piedra. Y que dice la palabra de Dios que para muchos fue piedra de tropiezo. Porque tenían la palabra de Dios, conocían la historia, pero cuando la tuvieron adelante, en vez de tomarlo, en vez de abrazarlo, en vez de arrodillarse delante del Señor, tropezaron, se escandalizaron con Él. Porque ellos imaginaban una cosa y apareció otra, completamente distinta. Y entonces muchos dijeron: este no puede ser el Mesías, este no puede ser el Rey. Bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. Y ahora la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿cuántas veces se nos predica acerca del Señor? Hoy en la cena se habló muy claramente de lo que es dar muerte a la carne, a nuestro yo, a nuestras concupiscencias. ¿Es eso lo que yo vine a buscar a la reunión? ¿O quizás vine a buscar otra cosa? ¿Cuánta gente ha pasado por estos bancos a lo largo de la historia de esta iglesia? Siempre que escucho el video que hicimos para el aniversario, empezó en el año 54 la obra. Desde el año 54 hasta ahora ya van a ser 70 años. En 70 años, ¿cuánta gente pasó? ¿Y cuántos fueron escandalizados en el Señor? Y dijeron: no, esto no es lo que yo vine a buscar a la iglesia, esto no es lo que yo necesito. Se les presentó el Evangelio Santo de Dios y lo rechazaron. Y es por eso que yo traje en esta tarde este texto o este pasaje, porque después, una vez que se van los discípulos de Juan, cuando ya no estaban, pero había quedado la concurrencia, el Señor tiene que hacer estas 3 preguntas del versículo 7 al 9, y me llamó la atención, ¿no? Cuando el Señor Jesús repetía las cosas, era muy importante lo que estaba diciendo o lo que quería transmitir. A Pedro, ¿cuántas veces le preguntó si lo amaba? 3 veces. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y acá el Señor 3 veces tiene que preguntar: ¿qué salisteis a ver al desierto? Le llamaba la atención al Señor, aunque sabía todas las cosas y conocía los corazones de los que estaban ahí. Llama mucho la atención que toda esta gente que seguía a Juan el Bautista, y salir al desierto implica mucho sacrificio. Ellos estaban en sus aldeas, estaban en las ciudades, con todas las comodidades, y Juan estaba en el desierto, completamente libre de todas las comodidades mundanas y terrenales, predicando la palabra de Dios pura, predicando el arrepentimiento de los pecados, exhortaba a los soldados, exhortaba a los publicanos, exhortaba a los pecadores a que se arrepientan, a que se bauticen. Y acá el Señor
le llama la atención y pregunta, ¿qué salisteis a ver? Y de nuevo, ¿no? Yo me pregunto ahora para nosotros, para nuestros tiempos, ¿qué salimos a buscar? ¿Qué salimos a ver? Cuando venimos a la casa del Señor, venimos los domingos, venimos los martes, venimos los miércoles, venimos los sábados, y a la semana siguiente de nuevo. Y el Señor nos tiene que preguntar también a nosotros, y nos tenemos que hacer cada uno de nosotros esta pregunta. ¿Qué salimos a ver? El Señor nos llama, nos invita, ¿no? Todo el tiempo está invitando, eso lo decimos siempre. Pero también de parte de nosotros está esa curiosidad quizás de salir a ver. Acá la gente, para salir a escuchar a Juan el Bautista y después para ir a escuchar al Señor Jesús cuando comenzó su ministerio, tenían que dejar muchas cosas. Ahí en Mateo 15 podemos leer el versículo 32. Que dice, Mateo 15, 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo lástima de la gente, que ya hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen qué comer, y enviar los ayunos no quiero, porque no desmayen en el camino. Esta era la característica de la gente que seguía a Juan, que seguía al Señor Jesús. Dejaban todas las cosas para ir a escuchar. Y uno puede decir, qué precioso que es esta actitud. Y seguramente había muchos que de corazón sincero querían escuchar la palabra de Dios. Y no les importaba dejar sus casas, dejar sus familias, dejar sus trabajos. 3 días es un montón de tiempo. Que no tenían comida ni siquiera para mantenerse a ellos mismos. Luego la misericordia del Señor en estas oportunidades hizo que se alimenten, ¿no? Repartiendo y multiplicando el pan y los peces. Pero vemos cómo ellos iban al desierto y se encontraban con estos predicadores, por un lado Juan, por otro lado el Señor Jesús. Pero lo interesante también que entre todas esas gentes que iban a escuchar la palabra, iban a ver, iban a observar, a pesar de pasar hambre, a pesar de pasar necesidades, había muchos que el corazón seguía estando duro y seguía estando completamente en contra de la palabra de Dios, completamente renuentes, o sea que rechazaban lo que tenían delante de sus ojos. Y por eso el Señor ahí en Mateo 11 que hemos leído, los deja en evidencia. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? En el libro de Lucas, el capítulo 7, también relata lo mismo el evangelista Lucas. Y dice, en vez de meneada, dice una caña que es agitada del viento. Hablando de Juan el Bautista. El Señor espera que se vayan sus discípulos y empieza a hablarles propiamente de Juan el Bautista como su siervo, como su enviado. Y acá vemos lo que muchos de los que iban ahí iban a buscar de Juan, eso, una caña que es meneada del viento. Y esta figura de la caña, que muchos la hemos visto o la podemos ver en otras clases de plantas o de vegetación, es muy característica, ¿no? Cuando el viento sopla, esas clases de plantas o juncos son llevadas por el viento de acá para allá. Distinto es un árbol, un roble, por ejemplo, o un árbol fuerte, que cuando el viento sopla no se mueve. Y acá vemos que mucha gente, por lo que el mismo Señor Jesús discierne de ellos, fueron a buscar eso. Fueron a buscar en Juan una persona que sea llevada del viento. Y el Señor daba testimonio de Juan. Y si bien no responde que Juan era meneado del viento, da a entender que Juan no era una caña que era llevada o agitada por el viento, sino que por el contrario, Juan estaba firme. Y acá también tenemos la respuesta a si Juan dudó o no. Juan no dudó. Juan tenía su esperanza depositada en el Señor. Juan tenía convicciones firmes que lo hicieron llegar
a dar su vida por el Señor. En Efesios capítulo 4, el versículo 13 y 14, ahora nos habla a nosotros acerca de cómo tiene que ser nuestra actitud frente al Señor. Efesios 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Acá tenemos dos clases de personas, o dos clases de siervos. La gente que iba al desierto trataba de encontrar en Juan a una persona que sea fluctuante, porque la gente se siente más cómoda cuando está con alguien que es como uno. Eso pasa siempre. Si yo tengo un predicador adelante mío que es carnal y yo soy carnal, ese predicador me va a caer bien y lo voy a seguir. Pablo dice que antes se amontonarán las gentes para oír a esas clases de predicadores. La gente quizás estaba ahí, muchos estaban ahí esperando que Juan vacile, que Juan sea meneado. Pero Juan cumplía con este requisito que dice acá en el versículo 13, que seamos un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, y no como niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños, no? Un día o en el mismo día pueden tener tantas formas de sentimiento como haya formas de sentimiento. Contentos, felices, tristes, enojados. Bueno, el Señor de sus hijos no desea eso. Desea que seamos firmes, que seamos, como dice después en Corintios, ¿no? Que nos comportemos varonilmente, como personas adultas, sensatas, íntegras. Pedro habla también. ¿Se puede bajar un poquito ahí donde dice máster? Pedro también habla de la templanza. Las mujeres, las hermanas están estudiando, ¿no? Sed pues templados y velad en oración. Bueno, no sé si siguen estudiando ese texto, pero sé que lo estaban estudiando. Eso es lo que el Señor quiere de sus siervos y quiere de cada uno de nosotros. Y vemos que en Juan no se cumplía esto. Por eso el Señor dice, vinieron al desierto, se sacrificaron y encima están tratando de buscar que este siervo tropiece. El Señor decía, bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. En Juan no iban a encontrar eso. En Corintios Pablo dice, velad y estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Y después en Efesios, que los chicos están estudiando la armadura, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y eso es lo que realmente encontraron en Juan el Bautista. Luego el Señor vuelve a preguntar, más, ¿qué salisteis a ver? Sin embargo, o pero, ¿qué salisteis a ver? Vuelve a preguntar. ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? Y otra vez, ¿no? Cómo la gente, a través de los tiempos y de todas las religiones, en especial aquellos que se dicen ser cristianos, han aprovechado la necesidad de las almas para enriquecerse a sí mismos, llegando a ver iglesias que tienen el techo de oro, por ejemplo. Y hoy en día hay muchos que se dicen ser siervos de Dios y que tienen verdaderas mansiones y que cobran por enseñar la palabra de Dios. Y personas delicadas, nos habla de personas o de delicados vestidos, personas que no se involucran en la obra del Señor, personas que se diferencian de las demás personas. Eso pasaba también en los tiempos del Señor, como los fariseos iban caminando por la calle con sus filacterias, con sus vestidos especiales. Dicen que era tan pomposa la forma de vestirse, tan llamativa,
que la gente cuando los veía pasar en las calles, en las veredas, se paraban a verlos y ellos sabían que los estaban mirando. Dice que daban 2 o 3 pasos y enseguida se detenían y empezaban a orar mirando al cielo, a los gritos. Era todo un espectáculo verlo. Pero ellos se llamaban en sí mismos los fariseos. ¿Y fariseos qué significa? ¿Cómo? Separados. Ustedes por un lado, que son pecadores, y nosotros por otro. Y muchos fueron al desierto a ver si Juan el Bautista era uno de estos religiosos de la época. Pero acá el Señor les dice, en Mateo 11, versículo, la manía que tengo yo de no poner señaladores. Mateo 11, 8. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en la casa de los reyes están. Juan no estaba en un reino, sino que estaba en el desierto. Mateo nos dice que sus vestiduras eran pieles de camellos y que se alimentaba de miel y de langostas silvestres, de las langostas, de los animalitos, de los grillos. Yo al principio pensaba que eran las langostas que se pescan en el mar, pero no. Eran las langostas que están en el campo, que arrasan con las cosechas. Todo lo contrario a lo que ellos deseaban ver en un predicador, era lo que Dios les mandaba. Y el mismo Señor decía, ¿no?, que los discípulos tenían que ser también igual de austeros, ahí en Mateo 10, que se leyó esta mañana. En el versículo 9 dice: no aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. El Señor decía también en Mateo 8 que Él no tenía dónde reposar su cabeza. Y Pedro, esto que lo había entendido muy bien, cuando Simón el mago quería comprar los dones del Señor, le contesta: tu dinero perezca contigo. Porque un siervo del Señor tiene que ser así, de abnegado, tiene que ser así, de sufriente en este sentido, de no anhelar y no desear las cosas materiales. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por ella muchos, como dice, se descaminaron de la fe. Juan el Bautista no iban a encontrar eso. En el Señor Jesús tampoco. Si quieren eso, vayan a buscar a otro lado, podríamos decir. Porque en el siervo de Dios no iban a encontrar eso. Pablo le recomendaba a Timoteo y a Tito que el siervo del Señor, tanto los pastores como los diáconos, no tenían que ser codiciosos de torpes ganancias. Es un ejercicio también que los que estamos aquí adelante tenemos que aprender y ver a los que nos enseñaron, cómo esas necesidades que para muchos, delicados vestidos, encierran muchas cosas. Ahí en Lucas, en vez de decir delicados vestidos, también dice en vestidos preciosos y viven en delicias. Todas las cosas que el mundo anhela, que el mundo desea, por el cual la gente vive trabajando. Ayer una mujer me decía: yo me maté, lo decía en otras palabras muy vulgares, me maté trabajando para tener este departamento. Y uno dice, bueno, pero uno no tiene que matarse trabajando para tener las cosas, porque buscamos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas son dadas por añadidura. Y luego dice en Mateo 11, más, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a buscar? ¿Un profeta? Y ahí comienza a dar gloria a la obra o al ministerio que había hecho Juan. También fue muy corto el ministerio de Juan, pero fue tan efectivo, al punto tal de ser considerado el mayor de los profetas. Pero en todas estas cosas, toda esta gente que salió a buscar a este profeta, también tenemos que decir que el pueblo de Israel una y otra vez
a lo largo de toda la historia, ¿qué hizo con los profetas de Dios? Los mataban, los apedreaban, los aserraban. Ahí en Hebreos, en el capítulo 11, ¿no? Nos cuenta todo lo que hacían con los profetas de Dios. Y tenemos que pensar también que cuando el Señor discernía a estas almas que iban a ver a un profeta, había muchos de ellos que deseaban la muerte de Juan el Bautista. Vayamos a Nehemías, página 518, para que veamos lo que había en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Esto que hoy a la mañana leíamos como ovejas perdidas. Página 518, Nehemías 9, del versículo 26. ¿Quién lo puede leer, por favor? Empero te irritaron y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Por eso el Señor dejó de mandar profetas, porque cuando Dios mandaba a los profetas para que les prediquen, ellos los mataban. Buscaban cualquier excusa, y a veces aún sin excusa, y los mataban. Hace poquito habíamos leído en la reunión de jóvenes el llamado de Jeremías, ¿no? Y Jeremías decía, ¡ay! Que no quiero, no puedo. Pero también Jeremías asumía este fin que tenían los profetas. Y estos mismos que en la época de Nehemías ya eran discernidos como perversos y abominables, son los mismos que estaban en la época de Juan el Bautista y del Señor Jesús. Los invito a buscar en Mateo 23. Mateo 23, del 29 en adelante. Recordemos que muchos fariseos, muchos saduceos se acercaban también a escuchar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que ha de venir? Y acá el Señor Jesús vuelve a censurar a esta gente. Y en el 29 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres, están a la altura de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto se complementa con esa pregunta que el Señor les hace. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Podría decirse, ¿qué salisteis a matar o a buscar para matar? Porque estaban ahí, esa gente perversa, que era capaz de estar días en el desierto pasando hambre, pero que aún así la palabra de Dios no le llegaba, sino que por el contrario le causaba completo rechazo. Y entonces tenemos, hermanos queridos, que de todo ese esfuerzo que hicieron los profetas, y en este caso Juan el Bautista, y luego el Señor Jesús, cuando predicó y anunció el Evangelio,
Siempre hubo dos clases de personas, dos clases de almas. Los que escucharon y creyeron, los que escucharon y se convirtieron o se arrepintieron, y aquellos que escucharon y rechazaron. Cuando el Señor Jesús les pregunta qué salieron a ver, les estaba hablando a esos que todavía tenían el corazón duro, que hicieron tanto esfuerzo y tanto sacrificio y que se estaban yendo al infierno, a pesar de todo ese esfuerzo y de ese sacrificio. En el relato paralelo que les mencioné de Lucas 7, miren lo que dice el Señor. Lucas 7. Después de preguntar qué salieron a ver y después de decir que Juan el Bautista era su mensajero, en el versículo 29 dice: y todo el pueblo, oyéndole, y los publicanos, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahí tenemos a los más pobres, a los más miserables. Pero en el versículo 30 el Señor Jesús dice: mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de Él. ¿A quién saliste a ver? ¿O qué saliste a ver? Hubo muchos que, escuchando la palabra de Dios, realmente fueron compungidos de corazón, como le pasó a aquellos que estaban delante de Pedro y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el carcelero de Filipos dijo: ¿no? ¿Qué haré para ser salvo? ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? Muchos de nosotros, al escuchar la palabra de Dios, hemos también justificado a Dios, hemos caído bajo la justicia de Dios, nos hemos amparado bajo la justicia de Dios y nos hemos arrepentido, ya no en el bautismo del arrepentimiento solamente de los pecados, sino en el bautismo de la fe en el Señor Jesús, que nos dice que así como el Señor Jesús fue muerto y sepultado, así también resucitó. Y nosotros tenemos esa fe también, de que así como morimos a los pecados, vivimos para Cristo. Y también creemos que como así morimos en la carne, un día también hemos de ser resucitados. El bautismo del Señor Jesús es ese bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entra, es sumergido en nuestro propio espíritu, en nuestra propia vida. Y ese es el bautismo que salva. En esta época, en este momento, había muchos que le estaban rechazando al Señor y que a pesar de que tuvieron las oportunidades, 3 preguntas, ¿no? ¿Qué saliste a ver? ¿Cuántas oportunidades da el Señor? Y sin embargo el corazón seguía duro, seguía sin darle la oportunidad al Señor. Que en esta tarde, ante la pregunta del Señor, ¿qué saliste a ver? Hoy domingo 12 de junio de 2022. Aquellos que han de escuchar esta reunión quizás en YouTube, ¿qué saliste a ver? ¿Qué viniste a encontrar? Si lo que viniste a encontrar es la solución a los problemas sentimentales, a los problemas amorosos, a los problemas económicos, quizás no los encuentres, porque el Señor no vino para eso. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ese mismo Señor también dice: bienaventurado aquel que no fuere escandalizado en mí. Que el Señor nos bendiga, queridos, para que de estas 2 clases de personas que fueron al desierto a ver a Juan el Bautista y luego siguieron escuchando las enseñanzas del Señor, nosotros seamos aquellos que hemos sido justificados por Dios y que confiemos en el Señor. También aquellos que estamos tratando de servir al Señor, que aprendamos de Juan el Bautista, que a diferencia de las cañas que se menean con el viento, él fue una persona firme, porque tuvo firmeza de parte del Señor. A diferencia de aquellas personas que quieren lucrar con el Evangelio, él vivió una vida austera,
Y un profeta encierra tantas cosas, y nosotros somos más que Juan el Bautista. Así seamos el más pequeñito de los hijos de Dios, hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús. Y ahora por eso somos más que Juan el Bautista, que fue el mayor de todos los profetas. ¿Cuántas bendiciones tenemos aparejadas para nuestra vida? Pero siempre el mensaje del Evangelio es el mismo. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Que el Señor nos bendiga.